Bueno amigos, pues aquí estamos, terminando una semana que ha estado cargada de contenido en la manzana mordida con un montón de vídeos de la WWDC. Hoy es el turno de hablar de iOS 17, pero ojo, ¿qué tal rinde iOS 17 en equipos un poquito más antiguos, como por ejemplo el iPhone 11? También voy a hacer mención a otros, pero me voy a centrar también en mi experiencia con iOS 17 instalado en mi iPhone 11. Voy a hablaros de dos apartados principalmente: las novedades que no van a estar disponibles en iPhones como este y en su rendimiento, qué tal se mueve y sobre todo qué tal su batería con esta primera beta. Así que quedaos porque os lo cuento todo a continuación. Por supuesto, os recomiendo a todos que veáis el vídeo de iOS 17 que subimos a principios de semana para conocer todas las novedades de este nuevo sistema operativo. En este, ahora solo me voy a centrar únicamente en esas funciones que no vamos a ver en todos los iPhone. Por tanto, si queréis conocer el resto, las que sí podremos utilizar, por ejemplo, en el iPhone 11, os recomiendo que veáis ese otro vídeo si no lo habéis visto. Antes de meternos en faena, recordaros la lista de dispositivos que van a poder actualizar iOS 17. Y sí, efectivamente, como podéis comprobar, se quedan fuera el iPhone 8, 8 Plus y el iPhone 10. Venga, comenzamos. Una de las funciones que no vamos a poder disfrutar, por ejemplo, en el iPhone 11 es la función de poder activar efectos con nuestras manos en una videollamada en apps como FaceTime o aplicaciones de terceros. Ya sabéis, esa función que por ejemplo en el evento nos mostraron levantando los 2 pulgares hacia arriba y cómo pues había fuegos artificiales detrás nuestra. Bueno, esta función solo estará disponible en los iPhone 12 o posteriores. Vamos con otra función, y es que el autocorrector que ha mejorado y que ahora te resalta, temporalmente las palabras corregidas en una línea azul que si la tocas te permite regresar a la original, esta función solo estará disponible en los iPhone 12 o posteriores, así que otra que no podremos utilizar en el iPhone 11. Y otra función relacionada con el teclado que no vamos a poder disfrutar es esa que está relacionada con la predicción inteligente de palabras. Es decir, en el evento nos mostraron cómo puedes escribir un texto y el sistema predice las siguientes palabras que podrías escribir en una frase. Bueno, pues esta función está solo disponible en los iPhone 12 o posteriores y además, ojo, solo en inglés. El ajuste de accesibilidad que permite poder utilizar la app de lupa para identificar objetos, personas o textos que hay a tu alrededor solo estará disponible en los iPhone 12 Pro, 13 Pro y 14 Pro. Por supuesto también en sus variantes Max. Es decir, no estará en los modelos normales dado que esta función requiere del escáner LiDAR, que es exclusiva de la gama Pro. Y en cuanto a novedades, estas serían las que se quedan fuera de equipos un poquito más viejos. El resto que no haya comentado en este vídeo, en teoría las vais a poder usar sin problema. Como he dicho, por eso, para complementar este vídeo, debéis ver la review de iOS 17 que subí hace unos cuantos días. Ahora os voy a hablar del rendimiento. Y no os voy a engañar, el rendimiento es bastante malo. Aunque también es normal, sabiendo que estamos utilizando una primera beta, ¿vale? Esta es la beta 1 de un sistema que es completamente nuevo. Que aunque no haya muchos cambios con respecto a lo mejor a iOS 16, al menos no tantos como nos gustarían, el sistema está reescrito y por tanto no es tan estable como será en septiembre cuando lancen la versión final, y ahí será cuando hagamos un vídeo correspondiente para analizar todas sus novedades con más detalle, pero sobre todo su rendimiento. Con respecto a esta beta, estuve usando, por ejemplo, el iPhone 11 con la app de notas para ir tomando anotaciones, y uno de los fallos que me desesperaba es que se bugueaba totalmente la vista del texto. Yo a lo mejor estaba escribiendo pues el guión y cuando cambiaba a una nueva línea se interponía el teclado y resultaba bastante molesto. Luego, por otro lado, muchas apps de terceros me iban tardando mucho a la hora de cargar sus contenidos la primera vez que las abrí tras actualizar. Por ejemplo, cuando inicié sesión en una aplicación que uso mucho, como es la de Notion, tuve que cerrarla varias veces porque se quedaba en blanco, como si se hubiera quedado pillada. Y luego realmente lo que estaba haciendo era cargar todos los contenidos. La primera vez, ya digo, fue desesperante. Luego es verdad que ya el sistema se va moviendo un poquito mejor, me puedo mover bien entre los diferentes menús y aplicaciones y esa lentitud no se nota tanto. Y yo, como soy una persona curiosa, me dio por hacer un test Geekbench, solo por, como digo, por la curiosidad, sabiendo que no tiene relevancia ninguna, sobre todo porque, insisto, esto habrá que juzgarlo cuando nos acerquemos a la versión final, pero bueno, dije, voy a hacer un test Geekbench y voy a compararlo con los datos de la segunda beta de iOS 16 que os comenté la semana pasada en el vídeo de la beta 2 de iOS 16. Y fueron los siguientes. En single core, iOS 17 me ha dado 1511 puntos,
y en multicore 2883. Si recordáis, os estaremos poniendo ahora la imagen de los resultados que me dio en iOS 16.6 Beta 2. En single core fueron 1700 y en multicore 3843 puntos. Como veis, el bajón es considerable, pero como he dicho antes, es normal. Juzgaremos cuando salga la versión final. Una cosa que también es inevitable es el sobrecalentamiento. No os podéis imaginar cómo arde el iPhone cuando te pones a usarlo un rato. Y bueno, ni qué decir también cómo se puso el iPhone de temperatura después de hacer el test Geekbench. Y claro, lo peor de esto es lo que sufre la batería por culpa del calentamiento, tanto en autonomía como en salud de la misma. Si ya me duraba justo, ojo, con iOS 16, en esta beta es que ya es desastroso. Fijaos, me ha dado por mostraros la hora y la batería que tenía en el momento en el que hemos empezado a grabar los recursos que os estoy poniendo durante este vídeo. Eran las 9:57 y teníamos un 33% de batería. Bueno, pues al final de la grabación eran las 10:13 de la mañana y teníamos un 24% de batería restante, es decir, me ha bajado la batería un 9% en apenas 15 minutos. Y el uso que he hecho, ya habéis visto, es de moverme entre diferentes pantallas, abrir y cargar algunas aplicaciones, cerrarlas de la multitarea y hacer un test Geekbench. Por tanto, desaconsejo totalmente instalar la beta de iOS 17 por el momento, al menos en equipos como estos, en equipos que no son, por ejemplo, los iPhone 14, etc. A ver, insisto, este vídeo no es para valorar iOS 17 como si fuera una versión final, de verdad lo digo, no. Vamos a darle un voto de confianza cuando llegue la versión final, por supuesto. Pero este vídeo lo he hecho precisamente como un recordatorio para los curiosos que puedan sentirse tentados de probarla. Así que un poquito de paciencia porque de momento es muy pronto. Antes de despedirme, lo primero, muchísimas gracias a todos por el apoyo que le habéis dado a los vídeos durante esta semana. De verdad, ha hecho que merezca la pena el esfuerzo. Han sido muchos vídeos condensados en muy poquitos días y al final somos un equipo bastante pequeñito, así que la verdad que ha costado trabajo, pero ha valido la pena, así que gracias. Y luego otra cosa, si queréis apoyar el proyecto de La Manzana Mordida, os aconsejo que esta semana os hagáis suscriptores en lamanzanamordida.com, porque este domingo vamos a publicar un programa especial sobre la WWDC. Os contaremos, por supuesto, hablaremos a fondo sobre todo lo que Apple ha presentado, pero también os contaremos cómo hemos vivido el detrás de cámaras de todos estos vídeos que hemos subido esta semana y por supuesto os avanzaremos contenidos de la próxima. Todo en lamanzanamordida.com. Por mi parte nada más, si os ha gustado, darle a like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y activar la campanita para que os avise cuando publiquemos nuevos contenidos y nos vemos la semana que viene. Que paséis un buen fin de semana. ¡Chao!